Los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio arrojaron un panorama político distinto en Jalisco. Aunque Movimiento Ciudadano conservó la gubernatura y las alcaldías de Guadalajara y Zapopan, perdió la mayoría en el Congreso del Estado, donde Morena y sus aliados tendrán al menos 19 diputados. La alianza de Morena ganó la mayoría de las diputaciones federales y el Senado, donde Movimiento Ciudadano fue relegado al tercer lugar. Hace unos días en Ruta 44 analizamos lo que venía para México después del 2 de junio. Toca el turno de hacer un análisis de lo que sucede o lo que se espera que suceda después de las elecciones, pero para Jalisco. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Paola Solórzano Gutiérrez, ella es empresaria y experta en mercados y opinión pública. Paola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Jaime Tamayo Rodríguez es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Jaime, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Y Carlos Iván Moreno, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Tocayo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me gustaría empezar contigo, Paola, y con el resto de los invitados, una breve introducción sobre el tema que vamos a abordar, por favor. Bueno, pues un tema en estos momentos sumamente relevante porque, bueno, pues acabamos de vivir esta jornada electoral. Me tocó compartir esta mesa de análisis de la jornada, en donde, bueno, pues vivíamos momentos sumamente inquietantes porque eran más de las 10 de la noche y no teníamos actas capturadas, ¿no? Entonces, desde vivir todo ese proceso de no poder tener o contar con información oportuna para poder expresar este análisis, y posteriormente, bueno, pues empezamos a ver ya los resultados, que fueron resultados en algunos casos sorprendentes o no tan esperados, y en algunos otros pues ya que veníamos observando a lo largo de la campaña y las mediciones que se habían realizado. Y si bien, bueno, pues se tiene unos resultados para Jalisco, en algunos sumamente cerrados, que hasta se tuvieron que ahí algunas confrontaciones para poder evaluar y contar los votos, pues bueno, ya se tiene un panorama mucho más claro de cómo sucedieron las cosas. Muy bien. Jaime, una primera intervención, por favor. Sí, creo que yo lo que resaltaría es, de alguna manera llamaría la madurez cívica de los jaliscienses, que tuvieron la capacidad del voto diferenciado con mucha claridad, votan de manera clarísima por la coalición que encabeza Morena a nivel federal, y presidenta, senadores y diputados. Es no solo un apoyo a la nueva presidenta, sino también un apoyo a la propuesta del llamado Plan C de López Obrador, porque estuvo él haciendo en ese sentido un llamamiento a que se viera también como claro, de esta manera. Eso es muy importante. El otro elemento que me parece muy importante es que a la vez votan por gobernador. Habrá que revisar el caso de los municipios, sobre todo el de Guadalajara, que hay muchas irregularidades, pero en el caso de gobernador, votan por gobernador de MC y le ponen un candado con diputados de oposición, en este caso en Jalisco, que son a la vez del movimiento de la Cuarta T o de Morena, que tiene mayoría relativa y que tiene con sus aliados empate con el conjunto de los otros diputados, que no necesariamente se van a aliar. Entonces, esto para mí es muy interesante, y luego se refleja también a nivel municipal, es decir, la votación a nivel municipal, si la vemos, es también muy interesante el mapa, ¿no? Entonces hay un voto muy claramente diferenciado en diferentes niveles. Muy bien. Me parece que eso es lo más relevante. Y por otro lado, pues el pésimo desempeño del Instituto Electoral local, ¿verdad? Muy bien. Carlos, una primera intervención. Gracias. Bueno, coincido con esta sofisticación y esta demostración una vez más de la forma en que procesan los jaliscienses las elecciones, con un voto diferenciado, con un planteamiento de controles y equilibrios. Yo creo que algo que destaco, que me parece obvio, no puede ser diametralmente, es totalmente distinto el contexto local al contexto nacional. Es decir, en el contexto local pues habrá una pluralidad, una diversidad, habrá mucha mayor necesidad de una negociación muy fina, de una buena política, y a nivel federal pues habrá unas mayorías francamente aplastantes. Y esto
pues creo que supone muchos retos y también oportunidades de realmente generar consensos, generar diálogo, muy distinto a lo que se ha vivido en los últimos años, con también mayorías del partido gobernante, que ahora ya no se tiene, como se mencionó, pero bueno, eso va a implicar, creo que una gran oportunidad para la negociación, los acuerdos, en bien de los grandes temas, ¿sí? El tema de seguridad, el tema educativo, ¿sí? El tema de infraestructura, movilidad, etcétera, etcétera. Si no se procesan bien esos equilibrios, esos checks and balances, como se dice por ahí, pues creo que va a haber un estancamiento en las decisiones. Entonces es uno de los grandes retos. Muy bien. Paola, pues no sé si quieres abundar algo más sobre el proceso electoral y la forma como se llevó, y si no, pues pasamos ya a lo que resultó de este. Pues a mí me gustaría resaltar, bueno, como ya sabemos, ¿no? Tenemos presidenta, la primera mujer presidenta, como mujer me toca también, creo, resaltar ese tema. Y también nuestra primera alcaldesa, ¿no? de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Entonces, creo que la participación activa de las mujeres ya en la política es innegable, ¿no? Y que es algo de resaltar en estas elecciones. Sí, se hizo mucho énfasis en el tema de la paridad de género electoral. Digamos que se cumplió bastante bien, aunque el resultado en el proceso electoral, en el Congreso al menos, el gobernador por ahí festinaba que hubiera la mitad de mujeres diputadas y la mitad de hombres en el Congreso local, pero hombre, en el Congreso actual son más mujeres que hombres, entonces ahí más bien hubo un retroceso, ¿no? No lo llamaría retroceso, sino que más bien, bueno, pues son balanzas en algunos momentos, claro, que finalmente, y lo he comentado, ¿no? La ONU habla de que todavía faltan 130 años para lograr la equidad. Entonces, bueno, cualquier cosa en la que estemos teniendo mayor injerencia apoyará para que esa brecha de cantidad de años sea menor. De acuerdo. Ahora, tuvimos un proceso inédito, con coaliciones muy extrañas también, impensables en el pasado, ¿no? PAN, PRI, PRD, por ejemplo, en alianza, y cosas de ese tipo, ¿no? Así es, y bueno, pues yo, experta en los datos, pues cuando hacíamos, ¿no? las evaluaciones de las encuestas de intenciones de voto, pues bueno, pues hacer estas coaliciones, estos movimientos, por eso también en el Estado fue tan complicado, ¿no? Poder hacer el conteo de los votos por todas estas alianzas y las diferenciaciones y estos votos cruzados que ya veníamos hablando. Muy bien, Jaime, me parecería interesante abundar sobre lo que tú hablabas del voto diferenciado. ¿Dirías tú que este fue un voto, no voy a escatimar el adjetivo, inteligente de los jaliscienses? Sí, así es, yo lo llamaría exactamente un voto inteligente. Obviamente no hay una mayoría absoluta en Jalisco, pero es una votación muy importante la que obtiene la coalición de Morena, que es mayoría relativa, arriba del 40%, y de alguna manera es el aval a la continuación de un proyecto que se supone que se va a profundizar con una mujer que además es una académica de prestigio, ¿sí? Y que tiene además una trayectoria, a diferencia del PG, esto es muy importante, el PG viene del PRI, y en el 68, por ejemplo, él estuvo del lado del PRI, claro, y por ahí, en fin. Ella viene de la lucha social, fue dirigente del movimiento, bueno, participó en la dirección del movimiento estudiantil del CEU, del 86-87, contra las cuotas que quiso imponer Carpizo. Sí. Luego por ahí los derechangos, ¿verdad?, que les encanta crear mentiras y difundirlas, la quiso poner junto con el Monche, o ¿cómo se llama el bandido el Mosh, que apareció en el 99. Nada tiene que ver, son periodos diferentes. Pero además, ella es de prosapia, de tradición familiar de izquierda. Su abuelo fue un alto dirigente del Partido Comunista Mexicano, venido de la Unión Soviética naciente, y su padre fue también militante del Partido Comunista. Ella no fue del Partido Comunista, pero sí fue una participante siempre en las luchas sociales. A diferencia de López Obrador, que estaba con el PRI en el 68, ella en su juventud estuvo en la lucha del movimiento estudiantil. Entonces me parece que tiene una trayectoria que le va a dar mucho más solidez y consistencia a sus propuestas y a su proyecto, ¿no? Ahorita te voy a pedir que profundices más sobre el tema de la conformación del Congreso, y que dices tú que se reflejó también en los municipios. Sí, ahorita, claro, si quieres, hablamos de eso. Carlos,
me llama la atención lo que dijiste y lo que advertiste. Precisamente esta conformación del Congreso también nos lanza algunas alertas, ¿no? De cómo podría ser ya la administración con Pablo Lemus, con un Congreso no solamente con mayoría de Morena, sino como un partido aparentemente incómodo, y impugnaron hasta el proceso electoral. ¿Cómo puede venir entonces la relación? Bueno, y tiene que ver con lo que decías hace un momento de las coaliciones, y me gustaría abordarlo de manera muy breve. En todo el mundo democrático, países con un desarrollo democrático de siglos, las coaliciones electorales, incluso de partidos que parecieran extraños o que no tendrían por qué coincidir en algún tema, funcionan cuando se arman para contrarrestar el poder, para generar equilibrios sí, y contrapesos. Para eso son las coaliciones, independientemente de las ideologías de los partidos. Me parece a mí que la coalición opositora local, es decir, Morena y aliados, funcionó bien. Y por eso se generó ese voto diferenciado. ¿Sí? Híjole, me gustaría ser muy optimista, sí, de que fue un voto inteligente. No estoy tan seguro, Jaime, pero fue un voto pragmático por una buena campaña de ese bloque opositor, que en el bloque opositor nacional fue un desastre. ¿Sí? No solo se coaligaron partidos aparentemente que no coinciden en mucho o en nada, pero hicieron una pésima campaña. No hubo oferta de país, no hubo oferta de futuro. ¿Sí? Y eso es lo que se está reflejando en el Congreso de Jalisco. La oposición, que tiene 19 diputados, va a tener que procesar ahora esas diferencias ideológicas para generar un plan de gobierno legislativo, ¿no? O de planteamientos legislativos para avanzar la agenda, ¿no? De los temas clave. Tú dices entonces que la campaña de Morena y sus aliados en Jalisco, que aquí son oposición, fue mejor que a nivel nacional, de la otra parte, de los de la oposición. Totalmente, y creo que se evidencian los resultados electorales. Claro. Muy bien, ¿Sí? Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. El voto diferenciado estuvo presente en las elecciones del 2 de junio en Jalisco, ya que los electores otorgaron la gubernatura por estrecho margen a Movimiento Ciudadano, pero dieron el apoyo al proyecto federal encabezado por Claudia Sheinbaum. Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría de diputaciones locales, federales y en conjunto, ya sea por la vía de coalición o por separado, consiguieron el triunfo en 42 municipios, incluidos Tonalá, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Después del 2 de junio, lo que viene para Jalisco es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Estábamos viendo la composición de los distintos partidos. Movimiento Ciudadano ganó 38 alcaldías, había ganado 38 alcaldías, hay impugnaciones. Y la oposición, entiéndase en Jalisco, Morena, Hagamos y todos, ganaron en suma todos 42. Y el PRI ganó, el PRI, PAN y PRD, la otra alianza, ganaron las demás. Bueno, ¿qué le pasó a Movimiento Ciudadano, Paola? Tú que eres mujer de cifras y estadística y todo. Bueno, lo evaluaría primeramente desde el área de la estrategia, ¿no? Esta cuestión de tener no tener una estrategia integral, ¿no? Parecía que había varios partidos en el mismo, que participaba de una manera el partido en general, algunos candidatos, el Nuevo León, Jalisco, de manera no estratégicamente integrada, y eso hizo que perdieran de alguna manera una fuerza. Ahora, la estrategia de un posicionamiento hacia los jóvenes que tenía este partido a nivel nacional, pues también fue diferenciado de lo que pasó en parte en Jalisco, y la cuestión en Jalisco, de alguna manera se tuvo una diseminación de algunos votos
por que justo esta desvinculación nacional, y vimos elecciones sumamente cerradas cuando podían haber sido mucho más holgadas, ¿no? En algunos casos. Y en otras que se pudieron haber ganado, y en otras que sí se lograron ganar a pesar de la fuerza de Morena. Entonces yo resaltaría en esta cuestión de las cifras y del análisis es la estrategia que no fue de manera integral. Sí, porque además había un factor o un personaje dominante que era Pablo Lemus, pero no podía estar en todas las elecciones también, ¿no? Así es, y bueno, pues traía de alguna manera esta carga también de lo nacional, que si al inicio de la campaña, que si estaba alineado o no a esta estrategia nacional, si se desvinculaba del candidato a la presidencia, y eso de cierta manera sí pegó en este proceso. Muy bien, Jaime, dice Carlos que a él no le parece que el voto haya sido muy inteligente. Yo te pregunto, los jaliscienses a la hora de votar hicieron sus cuentas y dijeron, a ver, voy a votar por Morena por esto, por el plan C, pero a Jalisco voy a votar por gobernador para esto, pero le voy a poner una cuña, voy a poner el otro diputado. ¿Crees que hizo eso de esa la manera, gente? tal vez tan Minuciosa no. minuciosa no, pero sí hay un voto que me parece que es muy claro y que yo lo vi con una serie de gentes en diferentes medios, que efectivamente hubo un convencimiento de una parte muy importante del elector, del ciudadano jalisciense, en que ganó la suma de el prestigio del presidente, que nos caiga bien o no nos caiga bien, es otra cosa, pero él tenía un gran prestigio, lo sigue teniendo, que repercutió ahí, porque además amarró la elección, y la propia candidata, y aquí voy a hacer un señalamiento también, que fue pues en mi opinión, la mejor candidata que podía sacar Morena y sus aliados, pero que demostró que efectivamente sí daba ese tamaño, pues. Es interesante si vemos quiénes votaron por ella, porque efectivamente a mí me parece muy importante que haya llegado una mujer, pero no llegó necesariamente por ser mujer, porque si vemos el voto diferenciado, las mujeres no votaron mayoritariamente por ella. Votaron por la señora X y votaron por Maynes. Y la mayor parte de la votación de ella, de Claudia Sheinbaum, es de hombres. Hay que revisarlo, ahí están los datos. El país los trabajó. Y por otro lado, bueno, entonces hay un sector jalisciense que va más allá del asunto de género en la votación, que vota por la presidenta, pero vota también por la propuesta de López Obrador, que es un Congreso mayoritario y que pudiera aspirar, como prácticamente lo logró, a tener no una mayoría absoluta, sino una mayoría calificada para poder hacer reformas constitucionales. En el fondo, eso no es solamente el voto por Morena, el aval a Claudia Sheinbaum, el aval a una trayectoria de López Obrador, sino al planteamiento de López Obrador. Es decir, podríamos decir que en este momento el Congreso Federal o los diputados que llegan por la coalición están obligados a sacar el plan C, porque así es el mandato. Por eso se llamó a la gente a votar por ellos, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces, en lo local, al votar Jaime? por ellos, ok, se va para allá. Pero localmente, Pablo Lemus tiene bastante prestigio. También nos guste o no nos guste, porque yo sé que es muy mal visto por ciertos sectores, incluso gente políticamente, digamos, puede ser cercana a mí, pero la verdad es que él tenía mucho más prestigio que la mujer que pusieron los de Morena. Una persona que viene de una pésima trayectoria política, vinculada totalmente al peñanietismo, que es lo más vomitivo, digamos, para alguien que vota por Morena o que cree en una cuarta transformación o que es antineoliberal. Ella representa lo contrario a eso. Pero además viene señalada por una serie de situaciones en las que, bueno, ya lo decidirá el Poder Judicial en su momento, pero está señalada en situaciones de actos delictivos, fraudes, etcétera. Incluso por ahí hubo un suicidio de un gran fraude en el que se le señaló, ¿no? Entonces, pues no habría que esperar que tuviera una buena votación. Ahí hay quienes dicen que parecía un pacto, ¿no? Porque recordemos que Alfaro había inicialmente apoyado a la señora X y después hay una entrevista en Ciudad de México y cambia el discurso.
no da el apoyo, tampoco se va por la tercera vía de Movimiento Ciudadano, y eso explicaría lo que señalaba Paula. Ellos no se comprometieron con Maínez para nada, hasta lo criticaron, pero no dieron tampoco Claro. su apoyo explícito, al menos, a la señora X. Entonces, pues uno llegaba a pensar, pues pusieron una mala candidata para que ganara Lemus, o ese podría haber sido el acuerdo. Pero bueno, ahí se da. Y sin embargo, a nivel de municipio la gente vota, ahí bueno, en el caso de la mayoría del municipio, la gente vota por el candidato. El único que yo sí pondría muy en duda es Guadalajara, que habría que ver si se anula, porque Claro. no es el asunto del voto por el voto. Eso no va a salir, ¿no? Claro. En las casillas, aunque todos estén de acuerdo, es ilegal. Pero sí puede anularse la elección. Y fuera de eso, pues vemos cómo los municipios optaron por diferentes vías. Y a nivel diputados locales, pues otra vez es el voto, no es por Movimiento Ciudadano. Ahí el castigo es contra Alfaro, fíjense. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano en Jalisco es Alfaro, no es Movimiento Ciudadano, no es No es Dante el Delgado, partido. no es Samuel García, es Alfaro. Claro. Y entonces el voto que le dan a Morena es también un voto contra Alfaro. Y es un voto que va a traducirse también en un freno o estoy de acuerdo también con Carlos Iván, que va a obligar a un gobierno que me parece que sí tiene condiciones para eso. Me parece que Lemus sabe negociar. Entonces va a crear las condiciones para una negociación en lo que puedan salir acuerdos, pues como son los acuerdos entre partes opuestas. Medio se concede una cosa y medio se conserva Claro, otra. muy bien. Carlos, a ver, en la historia, regularmente cuando un cambio de gobierno en Jalisco, el gobernante que llegaba en esta alternancia, llegaba con todas las canicas. O sea, cuando ganó la gubernatura, por ejemplo, Emilio González Márquez llegó con mayoría en el Congreso. Cuando ganó Ramírez Acuña, lo mismo. Alberto Cárdenas. Sí. Pero cuando gana ahora Pablo Lemus, es una situación totalmente atípica. Sí. Bueno, atípica en el contexto de una democracia como la mexicana, que es una democracia pues joven, frágil, por así decirlo, no tan consolidada, pero esa es la norma en las democracias más consolidadas, el no tener mayorías o tener mayorías muy pequeñas que obliguen a la negociación. Claro. Hablamos de las elecciones en el Parlamento Europeo de hace una semana, las elecciones norteamericanas. Rara vez un presidente norteamericano tiene mayoría en la Cámara y en el Senado, mayorías abrumadoras en lo absoluto, es 1 o 2 diputados, 1 o 2 senadores. Entonces, más bien nos tenemos que ir acostumbrando, me parece, y muestra también lo que tú comentabas, Jaime, que Jalisco sí tiene un electorado un poco más sofisticado. Sí. ¿Sí? O sea, que coincido con eso. Y eso se refleja en estos congresos divididos, que ojalá, y eso sea la norma en las próximas décadas. No nos tiene por qué sorprender. Más bien lo sorprendente para mí es la abrumadora mayoría de Morena a nivel nacional. Eso sí, yo creo que para los propios asesores, analistas del partido fue una sorpresa tener esa tremenda mayoría, que eso también obliga, y es sano, ya no a los contrapesos de la oposición, sino a la autocontención y a la autorreflexión de cómo utilizar ese poder de manera mesurada. A ver, con todo respeto, Tocayo, pero tú me hablas de una mesura y un optimismo cuando en la práctica yo veo que es todo lo contrario. Aquel que tiene la mayoría le ejerce en contra del que está en el Poder Ejecutivo. Así debería ser, pero en la práctica, ¿crees que ocurre en Jalisco eso? No, yo me refiero a nivel nacional. Sí soy optimista a nivel nacional en el tema de la autocontención y la mesura. Sí. Lo ha declarado la propia. ¿Pero a nivel presidencia. Jalisco? ¿A nivel local? Bueno, a nivel local no va a ser necesario porque hay contrapesos. ¿Sí? A nivel local, pues el gobernador... ¿No va a haber una parálisis en Jalisco? Con un gobierno de un color y el Congreso... Ese es el principal riesgo. Depende también ya de los actores, los líderes parlamentarios que definan los partidos, depende de la voluntad del propio gobernador electo para negociar y sí, para ceder, para acordar, cosa que, por cierto, pues no estamos tan acostumbrados en Jalisco en los últimos 2, 3 sexenios. Claro. Sí, estamos acostumbrados, como tú decías, a todas las canicas y entonces no tener que... A eso me refería. Que negociar, Estamos que acordar. más acostumbrados en Jalisco a lo que Jaime describió hace un momento, el panorama nacional, que tienes todo el control de la Cámara, etcétera. Pero esto es inédito.
Sí, pero sobre es positivo. todo cuando un cambio de gobierno, cuando llega un gobernante. A la media sí se daba. Por ejemplo, Alberto Sí, claro. Cárdenas tuvo... Elección, en las intermedias sí ocurría. generalmente Pero se llegar voltea. al poder Pero llegando así es, eso sí es inédito, ¿no? Así es. ¿Tú eres optimista en ese sentido? Sí, bueno, más bien no pensemos que Jalisco también es una isla, ¿no? Apartada del contexto nacional, porque finalmente, bueno, pues sabemos que estos contrapesos nacionales no se dio, o sea, sí decían, bueno, pues el carro completo en lo nacional, y aún el sector empresarial, yo como empresaria así lo comento, aunque haya sucedido que Jalisco nuevamente es Movimiento Ciudadano y demás, sí hay pues mucha incertidumbre, expectativa, hay freno de ciertas inversiones, de ciertas decisiones, hasta no ver qué pasa con el plan C, ¿no? Tan sonado, y todas esas decisiones que se tienen que tomar en estos próximos meses. Entonces, bueno, a pesar de que Jalisco tenga, de cierta manera, haya sido el estado, uno de los dos estados que no haya sido morenista, pero lo vemos claramente y lo vimos en los datos, pues los cruces estadísticos que ya algunos ya se mencionaron, pero sí Morena finalmente tiene una cobertura muy amplia en nuestro estado, y a la pregunta de ¿eres optimista? Más bien quisiera tener un escenario realista en donde tenemos que tomar acciones, ¿no? Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. A diferencia de lo que sucedió con Enrique Alfaro, que siempre tuvo mayoría en el Congreso del Estado, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro tendrá que sortear un poder legislativo dominado por la oposición. Lemus deberá negociar con un partido que además impugnó el resultado de la elección y hasta la fecha no ha reconocido su victoria. Por si fuera poco, de los 125 municipios de Jalisco, 2/3 partes quedaron en manos de la oposición, además de la relación con el gobierno federal y las cámaras controladas por Morena. Después del 2 de junio, lo que viene para Jalisco es el tema que tocamos en Ruta 44. Pues después de este panorama, estimada Paola, pareciera que sí Jalisco está en una isla, ¿no? Con respecto a todas estas fuerzas que están ahí. No necesariamente, y bueno, pues obviamente todo lo que pasa a nivel nacional influye en el Estado, y van a tener que hacer estas mesas de diálogo, de negociación, no solamente con las fuerzas políticas locales, sino también obviamente con las cuestiones nacionales, en el propio partido que en Movimiento Ciudadano, ¿no? Tendrá que haber este diálogo interno, y no se cuece aparte Jalisco, con aunque respecto, lo diga el gobernador, ¿no? Que se cuece aparte. No se cuece aparte, porque a pesar de que comentaban que posiblemente una candidata que no pudiera tener todas las credenciales, pero la diferencia no fue tan amplia, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo estudios, ¿no? A veces el margen de error no te permitía poder decir que Pablo Lemus iba arriba. A ver, Paola, y por ejemplo, nosotros hacemos la pregunta de qué viene para Jalisco. ¿Qué pasa con el Poder Judicial de Jalisco? No hablo a nivel federal, no hablo de la reforma esta tan polémica tampoco, no. Hablo de Jalisco. Tradicionalmente, el Poder Judicial, el control lo ejerce el Poder Ejecutivo. Hay por ahí negociaciones en el Congreso, se reparten ministros, se reparten jueces, magistrados, etcétera. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial ahora, con una Cámara con mayoría de Morena y el Poder Ejecutivo en manos de MC? ¿Tú qué vislumbras ahí? Yo vislumbro este escenario que comentaba Carlos, de sentarse una mesa de negociación, de diálogo, de comparar fuerzas, de tener que, pues de alguna manera, pues negociar varias aristas, ¿no? de los diferentes aspectos. Y aquí también quisiera enfatizar que sí se debe de hacer esta separación de los poderes que
bueno, que es lo ideal, ¿no? Que deberíamos de tener del Ejecutivo, del Legislativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo que sigue es la negociación y ser estrategas. Jaime, ¿eso significa entonces, si vamos a la negociación, va a seguir igual? ¿Se van a seguir repartiendo posiciones? Mira, no. Porque en este caso sí, va a depender mucho de la reforma federal. Si a nivel federal se resuelve que el Poder Judicial federal y en los estatales, en consecuencia también, es decir, si se establece así en la reforma, sean electos de manera popular, hay diferentes opciones. Lo que sí es que ahí sí pareciera que puede llegarse a un acuerdo en el Congreso Federal. Ya la señora Xóchitl Gálvez anunció que ella propone una cosa un poco diferente, pero parecida, donde las universidades y los colegios de abogados van a intervenir. A mí me parece una buena opción. Hay que tener cuidado, efectivamente, que esto no termine en manos de los que controlen a los ministros de la Corte, pero tampoco hay que asustarse. México ya tuvo ministros electos en el siglo XIX y hoy en Bolivia funciona y funciona bien y le quitó el control a la oligarquía, ¿sí? Ahorita lo que tenemos es, en el caso de Jalisco, un poder judicial sometido totalmente al gobernador. Y hemos tenido poderes judiciales... Al gobernador en turno, ¿no? Porque al color que sea. Al que sea, pero porque ha habido antes fue del PRI. Ha habido casos en el que el gobernador ponía prácticamente a su chofer. A eso me refiero. ¿No? A su chofer. Al poder ejecutivo en turno. Así es. Entonces sí es importante quitárselo. Es decir, porque... y sí tendrá que obviamente salir del Congreso y ahí claro que tendrá que haber negociaciones, porque son... En el mejor de los casos para Movimiento Ciudadano, si pactara con la oposición de la derecha, es decir, con el PRIAN, tendría la mitad, le faltaría un voto para tener mayoría. Claro. Entonces tiene que acordar con Morena necesariamente. Pero en el marco, bajo el paraguas de la gran reforma que se haga a nivel nacional. Una reforma que, como digo, seguramente va a salir. No sabemos cómo, pero va a salir y más o menos está apuntada por dónde. Entonces, en ese sentido, lo que se haga aquí va a estar amarrado jurídicamente al cambio constitucional que se dé y ya en la manera en que se opere en lo concreto, con nombres, apellidos, etcétera, pues sí, tendrá que pactarse, porque así es eso. Por ¿sí? eso no se cuece aparte Jalisco, vamos en esa parte concatenados en esa parte no. en varios Así aspectos. ¿Tú qué opinas, Carlos, sobre el Poder Judicial en Jalisco? Bueno, el tema de la negociación, yo creo que hay que quitarle ese estigma de que tiene que ser algo negativo. Depende de cómo se negocie, de quién negocie. Y quienes lleguen también, ¿no? Y cuáles sean los motivos en la mesa de negociación. Claro. Y creo que ahí sí nos falta mucho por hacer, en el sentido de, si se va a negociar para simplemente tener un reparto de los famosos cuotas y cuates, pues una negociación así es terrible. Si se va a negociar para definir los mejores perfiles bajo un parámetro de eficacia, ¿sí?, de eficiencia del Poder Judicial, por supuesto que se tiene que negociar. Y yo espero que con estos equilibrios en el Congreso y en los municipios, realmente sí cambie el proceso de negociación bajo otros parámetros, más abierto, más transparente, ¿sí?, y con objetivos mucho más claros que sean lo que le interesa a la sociedad. Actualmente a nivel nacional hay 96% de impunidad. ¿Sí? Y puede ser un poco más por el asunto de los delitos no declarados. Exactamente, de los delitos cifra solamente negra, ¿no? La cifra negra pueden subir hasta el 99. Que es a mí lo que me preocupa un poco de la negociación federal o nacional del Plan C, que pareciera un acto de fe que con la elección de los jueces se va a mejorar este porcentaje. No estoy tan seguro, me gustaría ser optimista en ese sentido. Creo que hay otros elementos. Sí, hay que quitarle el poder a la oligarquía, en la determinación de los jueces, pero buscar que sean jueces más efectivos, con mejores perfiles, más profesionalizados, sujetos a rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe estar al centro. No tanto quién vota, o cuántos candidatos son, o cómo se eligen, etcétera, etcétera, sino la eficacia y la efectividad del resultado. Y eso, reitero, no lo veo en la negociación. Ojalá en Jalisco se dé. El programa lo hemos denominado ¿Qué viene para Jalisco? Yo te preguntaría, Paola, ¿qué viene para Pablo Lemos? ¿Cómo vislumbras un gobierno de Pablo Lemos? Ya hablaba Jaime de las habilidades que tiene este personaje, pero ¿tú cómo vislumbras esto? Vislumbro un gobierno de retos, ¿no?, que tendrá que hacer estas negociaciones, estos acuerdos, no solamente locales, enfatizo nuevamente
nacionales, con su propio partido, con las fuerzas políticas de la oposición, y que tendrá que enfrentar también estas cuestiones económicas. Él viene, ¿no?, del sector empresarial y sabe estos movimientos, y también tiene esta experiencia en el sector público. Sin embargo, bueno, pues toma un poder con muchos retos por delante. Ojalá hubiera integrado, de hecho, lo comentó, a más mujeres dentro de su equipo, ¿no? Cabe la pena señalarlo, para que pudieran aportar un poco una visión distinta también en ese sentido. Pero bueno, pues tiene grandes e importantes retos, no solamente estatales, sino nacionales, y en temas que no lo hemos tocado, pero seguridad es sumamente importante. Más de 34 candidatos a nivel nacional asesinados. Eso es en estas elecciones que bueno, pues que finalmente fue algo que marcó este proceso electoral. Dice Paola, Jaime, el tema también de Movimiento Ciudadano, el partido que arrope a Pablo Lemus también. Decía Juan José Bañuelos Guardado, un priista ya fallecido, que era un hombre de luces, la verdad, un tipo muy listo. Decía Bañuelos Guardado que un partido político no solo te lleva al poder, sino te mantiene en él. En el caso de Pablo Lemus, ¿cómo sería esto? Mira, yo veo ahí varios elementos. Por un lado, Movimiento Ciudadano aquí no es parte del Partido Nacional, ya hasta amenazan con salirse. Y formar Lo que otro. sí es un grupo político muy fuerte que tiene una... Bueno, pues llevo en este momento a la gobernatura a Lemus, y tiene una serie de diputados, tiene algunos municipios importantes, etcétera. Se puede desprender o no, no importa, porque pueden pactar también luego allá y decir, déjenos nuestro ranchito y vamos a seguirlo manejando, ¿no? Claro. Movimiento Ciudadano a nivel nacional va a ser el partido bisagra, y ahí no le van a pedir permiso al Faro. Claro. Pero el grupo de alfarista, digamos, puede tratar de mantener el control aquí. Aquí es una cuestión también muy importante señalar. Pablo Lemus sí ha tenido diálogo con Morena. Se buscó en algún momento que fuera candidato a Guadalajara, y él habló, y eso trascendió, con gente de Morena antes de venirse a Guadalajara por MC, y que le dejaran también Zapopan a través de Frangé. Entonces, él no tiene rotos los vasos comunicantes por allá, ¿sí? Esa es una. Otra, es un personaje que ha mostrado una vida política independiente hasta cierto sentido del propio Alfaro, que bueno, pues sabemos que estableció una especie de gorilato, y que aún con todo y su autoritarismo, Lemus tuvo ciertas capacidades de enfrentarlo, incluso en el asunto del Bajío, en la cuestión de la FIL. También. Él muy claramente se deslindó de esa canallada, ¿verdad? Por decirlo menos. Y de otras cuestiones tal vez menores. Pero lo ha demostrado incluso cuando era líder empresarial, en aquella reunión donde el Cabernal iba a recibir o recibió un cheque de el borrachín que teníamos de gobernador, y él se levantó y se salió. El banquete del hambre. Exacto. Se salió y fue el único que rompió ese consenso, ¿no? Es decir, es un personaje que tiene cierto nivel de autonomía y de independencia y que la puede manejar. Eso también lo puede llevar a consolidar un grupo político y alianzas con Morena o con algunos grupos políticos y gobernar. No necesita necesariamente estar sostenido por un partido si es que lo estuvieran condicionando. Me parece que eso no será problema. ¿Tú qué perfilas de este personaje, Carlos? Coincido que el gobernador electo es un buen negociador, ¿sí? Es una persona que habla con distintos grupos, es más transversal, y dialogante. Yo lo que esperaría de él o de cualquier gobernante es más autocrítica, ¿sí? Yo creo que si algo fue escaso en el gobierno saliente es la autocrítica, no reconocer absolutamente ningún rezago, ningún problema, ¿sí? Ninguna deuda. Sí. Y yo creo que eso tiene que cambiar por el bien de la democracia y del Estado. Yo espero que el próximo gobernador sí tenga esa visión más de reconocer lo que no se ha hecho bien, que tampoco es culpa de él o de ellos. Y me refiero, por ejemplo, al tema educativo. Y Jalisco, por más que se diga que se cuece aparte, Jalisco está por debajo de la media nacional en cobertura en educación superior, siendo la tercera economía del país. Está por debajo de la media nacional en cobertura en educación media superior.
hay 150,000 jóvenes fuera de las aulas de preparatoria y casi 500,000 fuera de las aulas universitarias. La única universidad que crece en cobertura es la Universidad de Guadalajara, por mencionar algunos ejemplos. Ese tipo de cosas se tienen que reconocer como rezagos históricos. La inseguridad también. La inseguridad, sí, el tema del agua, el tema de la movilidad. Entonces, yo creo que no le viene mal a cualquier gobernante reconocer lo que no se ha logrado. Y eso permite construir y negociar y articular con diversas fuerzas. Eso esperaré yo del próximo gobierno con Pablo Lemos. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Esta es la última, regreso a las conclusiones del programa. La tarea de gobernar Jalisco será una apuesta compleja a partir del reparto de fuerzas que decidieron los electores el 2 de junio. Además de los estrechos márgenes de los triunfos en el gobierno estatal y ayuntamientos en la zona metropolitana, se encuentra el Poder Judicial en el estado, que tradicionalmente ha sido controlado por el Ejecutivo en turno, pero que ahora tendrá oposición desde el Congreso local y desde el ámbito federal, en caso de que prospere la profunda reforma que se cocina en las cámaras. Después del 2 de junio, lo que viene para Jalisco es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Hay muchos temas que no abordamos todavía. El tema del agua, el tema de la inseguridad, el tema de la movilidad, etcétera. Pero bueno, es poco tiempo realmente para hacer este análisis, sobre todo de lo que viene para Jalisco. Paola, te cedo la palabra para una conclusión sobre el tema. Bueno, quisiera concluir en tres aristas. La primera, en términos de qué es lo que viene también para los ciudadanos, ¿no? Cómo podemos involucrarnos, y esto siempre lo hemos mencionado, tener una participación mucha más activa, en no dejar solamente en manos de quienes están tomando las decisiones, sino también involucrarnos en lo que a nosotros nos compete, ¿no? Hablábamos de temas de seguridad, en temas del agua, muchas cuestiones sí podemos nosotros tener injerencia como ciudadanos. Entonces es una corresponsabilidad, e invitaría, ¿no?, a toda la ciudadanía a ser corresponsables de lo que sucede en nuestro estado y en nuestro país. Como segunda conclusión sería, bueno, pues este involucramiento, y recalco nuevamente la participación de las mujeres, no solamente pues que hace apenas 60 años que tenemos la posibilidad de votar y ya tenemos una mujer presidenta de la República, una primera alcaldesa en Guadalajara. Entonces seguir esta participación muy activa de las mujeres en todos los ámbitos. Y el tercero, bueno, pues en reuniones que he tenido también empresariales y en el caso de con Estados Unidos, por ejemplo, pues allá dicen it is what it is, ¿no? Allá tendremos y estaremos próximamente analizando qué pasará con nuestros vecinos, que igual México no está en una isla, tendremos que tener una relación con lo que esté pasando en el país de vecino, ¿no? Si llega Trump, entonces tendremos a Trump y a Claudia Sheinbaum en la presidencia. Entonces, ir visualizando, y con este escenario de así están las cartas, ¿no?, ya puestas sobre la mesa, qué es lo que nos toca hacer también como empresarios, como académicos, ¿no?, en las diferentes, digamos que posiciones en las que estemos participando en esta vida, ¿no?, democrática y ciudadana. En este proceso electoral y lo que arrojó en el tema de las mujeres en Jalisco, ¿te sientes satisfecha tú? Sí, de cierta manera. Bueno, tuvimos dos candidatas, ¿no?, al gobierno del estado. Laura Aro, que realmente hizo un papel también sobresaliente, a mi parecer. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya la participación muy activa de las mujeres y sería continuar incentivando esta participación. Muy bien. Jaime, por favor, tus conclusiones. Sí, mira, yo creo que tenemos que tomar en cuenta las nuevas condiciones en las que se va a encontrar el Estado. Para mí me parece muy claro que la llegada de Lemos facilita mucho las cosas en términos de que está identificado el enemigo. Es decir, un empresario
que está en el gobierno está participando de la política y del capital. Eso es lo que llamamos oligarquía. Tenemos muy claro cuáles son sus intereses y tenemos muy claro a quién hay que combatir o qué. El problema iba a ser si llegaba la otra señora, ¿no? Que no representa para nada una posición social o socialista, ni de izquierda, ni nada parecido, ni siquiera del populismo rosita de López Obrador, ¿verdad? Porque nunca ni en su discurso lo tenía, pero que sin embargo iba a tener la cobertura de haber llegado por Morena y por la coalición. Y es más difícil estar cuestionando a una gente, digamos, con piel de morena, ¿verdad? Cuando es el neoliberalismo puro y peñista, etcétera. Pero en este caso me parece importante eso. Por otro lado, tenemos un personaje que, como quiera que sea, ha mostrado cierta capacidad de independencia de lo que pudiera haberse constituido, quisiera constituirse en un cacicazgo en el Estado o un maximato, seguramente él va a romper, aunque no lo diga, va a terminar rompiendo con Alfaro en la medida en que Alfaro quiera meterse y determinar cuestiones en el Estado. Y lo otro es que va a estar, digamos, constreñido a dos, desde arriba y desde abajo. Un gobierno federal muy sólido en los tres espacios de gobierno, porque la reforma judicial también va a fortalecerlo. Y, por otro lado, un poder legislativo, que es el contrapeso importante frente al poder ejecutivo, que sería él, de oposición, ¿sí? De tal manera que esto va a limitar mucho los excesos que se pudieran dar, como se dieron durante el gobierno que está ya agonizando aquí en Jalisco, ¿no? Me llama la atención lo que dices, posible intento de Alfaro de incidir en el gobierno de Lemus. Pues se supone que ya se retira de la política, aunque todos los días habla de política. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? Bueno, muy bien. Carlos, por favor, tocayo, tus Muchas conclusiones. gracias. Bueno, yo cerraría con también algunos elementos que nos permiten cierto optimismo. Reiteraría el tema de los equilibrios, los controles, la pluralidad, la diversidad en la composición política de la Cámara principalmente. Eso es como, con el riesgo de que haya parálisis en algunos temas, eso es positivo para cualquier democracia. Segundo tema, también no dejar de lado la gran oportunidad que tiene México y Jalisco en particular con el tema de la relocalización, con el tema de los semiconductores, con estas tremendas inversiones que están buscando certeza y que están buscando estados, países donde puedan generar una productividad importante para esta nueva industria. Jalisco puede ser líder en eso, ¿sí? Y eso nos permite también un fortalecimiento económico. Y tercero, creo que también un elemento muy relevante, no obstante que durante todo el gobierno actual local hubo una confrontación, porque la UDG era el único contrapeso, francamente, del Estado, cerró muy bien el sexenio en diálogo, en acuerdo, y me refiero concretamente pues, a esta gran política de Estado que es el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Esto sí permite, si se opera muy bien, o si se fortalece por parte del gobernador, del próximo gobernador y en el Congreso, pensar en un fortalecimiento de las capacidades educativas, científicas, tecnológicas de Jalisco, que son buenas, a secas, pero hay mucho por hacer. Entonces, soy optimista en el sentido más que decía Madeleine Albright, que ella era una optimista que se preocupaba mucho, ¿sí? Entonces, yo soy de este tipo de optimista. Creo que sí hay muchas cosas que nos permiten que Jalisco se consolide, sin decir que se cuece aparte, obviamente coincido, pero como líder, ¿sí? a nivel nacional, uno de los estados líderes a nivel nacional en estos temas. Y hay un punto que creo que no tocamos a propósito del gobernador electo, que es su buena relación con los empresarios. Hay una buena relación con los empresarios y eso no está de más, ¿no? Así es, lo comentaba que tiene, bueno, pues este bagaje o esta trayectoria también empresarial, viene de cúpulas empresariales, se ha acercado, ¿no? Se acercó durante su campaña a todos estos grupos que estamos conformados en los empresarios, entonces finalmente sí tiene esta afinidad y entiende también al sector, que eso también es sumamente importante. El saber, ¿no? Muchas veces esta cuestión de los que tenemos que pagar la nómina cada 15 días, ¿no? Claro, pero digamos, tener una cercanía con los empresarios
para convocarlos a que le entren para el desarrollo de Jalisco y no tanto para, digamos, repartir espacios o prebendas a este sector, ¿no, Jaime? Claro. Sí, yo creo que esa es una cuestión clave. Un gobierno que está al servicio de los empresarios, pues un gobierno que va a hacer el desastre. Y eso ha sido con los 40 años de neoliberalismo. Toda la política económica y social se encaminó a garantizar una mayor acumulación a costa de los trabajadores. Claro. ¿Sí? Entonces, un gobierno que se vaya por esa línea, pues va a afectar directamente al pueblo. Esperemos que tenga la capacidad de entender que él ya no representa a su sector, sino que representa a una sociedad más amplia. Pero eso lo veremos, pues, Es ¿no? un trabajo en Ahí ya equipo. yo no metería la mano al fuego, ni mucho menos por él. Pero Bueno, me queda pues, claro que en todo caso sabríamos a quién combatir. El problema es que hubiera sido esa política desde una bandera disque morena, ¿no? Claro, pues me quedo con una reflexión que hizo mi tocayo que decía que hay que ser optimistas pero preocupados. Y en eso me quedo con esta definición. Paola, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias de estar en esta mesa. Gracias por la invitación. Sí, Jaime, muchas gracias, como Gracias siempre. a ti, Carlos. Y Carlos Tocayo, muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Bueno, pues vamos a ver lo que sigue. Yo me quedaré con una frase muy, pues, ¿cómo le diría? Folclórica. Hay que esperar que comience el gobierno, que empiecen a tomarse decisiones para saber cómo viene, digamos, el rumbo de Jalisco, porque como decía cierto filósofo yagualica, Jesús González Gortázar, solamente los guajolotes se mueren en la víspera. Hasta la próxima.